Buenas inversores, no perdamos tiempo, vamos al grano, corto y conciso, vamos a ver cómo pasar plata desde nuestra cuenta de banco, Mercado Pago, Ualá, etcétera, hasta Binex para poder empezar a hacer grid trading, copy trading, comprar en spot, staking o lo que vos quieras. Para esto nos venimos a las pantallas y vamos paso a paso lo que tenemos que ir haciendo. Primero, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar tres cosas. Punto número 1, una cuenta en alguna fintech o banco. Ejemplo, lo que ya dije, Ualá, Mercado Pago, Naranja X, cualquier banco, Santander, Provincia, Nación, Galicia, Itaú, el que tengas. Y una cuenta en un exchange local, además evidentemente de nuestra cuenta en Binex. Por lo cual, yo me vengo a FiWin, que es el que vamos a utilizar en este caso porque es el que a mi parecer funciona mejor. Y además tiene las mejores comisiones, por lo cual vamos a comprar más barato para mandar a Binex con las menores comisiones posibles. Y una vez que estoy acá, me voy a la parte donde dice depositar y enviar. Esto es súper sencillo. Vos te creás la cuenta, haces el KYC como en cualquier plataforma, o sea, pones tus datos básicamente. Una vez que te verifican, ahora tenemos que poner la plata acá. Para poner la plata, ¿qué es lo que hacemos? Esto que te muestro acá. Venimos a donde dice depositar y enviar, nos van a dar un alias y un CBU y ahora lo único que tenemos que hacer es simplemente transferir y nada más. Por lo cual vas a copiar ese CBU o alias que te aparece a vos, así que lo que hago es me vengo en este caso a Mercado Pago, ya sabes que puedes usar la app que quieras, voy a la parte de transferir dinero, bueno esto es una transferencia común y corriente de las de siempre, pero bueno te muestro cómo se hace, vamos a donde dice nueva cuenta y acá vamos a pegar el alias o CBU. Una vez que lo pegamos le damos a continuar. Y nos va a decir si queremos transferir a Finance Wind. Fíjate que no se escribe igual, no es FiWind o FiWind como dice el nombre en la app. Hay una pequeña diferencia, te aviso para que sepas, que no te asustes. Bueno, vemos que todos los datos estén correctos, le damos así continuar y nos va a preguntar cuánto queremos enviar. Por ejemplo, vamos a poner que yo quiero enviar 10.000 pesos, simplemente por poner un ejemplo. Así que voy a poner el monto que quiero enviar, que en este caso son estos 10.000 pesos. Le doy a continuar, corroboramos una vez más que todos los datos estén bien, le doy a transferir. Y ahora hacemos, el típico procedimiento que tenemos que comprobar que somos nosotros, nos van a mandar el código y se envía el dinero y ya está. Yo en este caso lo voy a hacer con WhatsApp, así que le voy a poner utilizar otro método. Una vez acá elijo WhatsApp y me mandan el código inmediatamente. Pego el código que me acaba de llegar, le doy a continuar y esperamos a que se envíe el dinero. Vamos a esperar unos segundos y dice ya enviamos tu transferencia. Nos volvemos a nuestra cuenta de FiWind y como puedes ver arriba dice recibiste 10.000 pesos, que es lo que acabamos de transferir. Así que listo, ya tenemos la plata acá. Si te venís a la parte de la izquierda donde dice inicio, a vos como vas a ver a mí me aparece todo esto censurado, pero si haces clic en este ojito que te aparece acá vas a poder ver el monto exacto que tenés en la cuenta. Y luego también lo puedes ver a la parte de la izquierda donde dice billetera, haces clic acá y como puedes ver te va a decir, tenés las criptos que tengas, si es que tenés criptos, tenés dólares y tenés pesos. Repito lo mismo, a mí no me aparece pues yo hice clic en ese ojito que también lo tenés acá, pero si querés podés ver los montos que tenés obviamente con exactitud. Yo lo oculto solamente por el video. Pero una vez que ya tengo la plata en la cuenta, listo, vamos a pasar los pesos a criptos para poder mandarlos a Binex. ¿Cómo voy a hacer? Me vengo a la parte de convertir. Acá voy a elegir de qué moneda a qué moneda quiero pasar. Yo en este caso quiero pasar de pesos a USDT. En este punto voy a poner el 100%. Como podés ver arriba tengo 10.000 pesos disponibles. Así que estos 10.000 pesos me lo van a estar pasando a 12 dólares con 12 USDT con 74. Le voy a previsualizar conversión. Me dice que cada USDT me lo van a estar pasando a 785, que es el precio del USDT hoy. Esto no le presta atención porque cambia todo el tiempo. Pero le damos a confirmar y ahora ya nos dice que completamos la operación. O sea, súper sencillo y en el momento. Por lo cual ahora voy a poner enviar USDT porque lo que quiero hacer es mandarlos a, en este caso, Binex. Y esto, como puedes ver, me lleva a este lugar. Pero vamos a suponer que vos ya habías comprado en otro momento y decís, ¿para cómo llegaste a ese lugar? Así que voy a hacerlo desde el inicio. Simplemente una vez desde el inicio o desde cualquier lado vas a depositar y enviar. Arriba a la derecha vas a donde dice enviar y acá vas a elegir, lo que querés enviar, que en este caso son los USDT. Te va a preguntar que elijas la red de transferencia. ¿Esto cómo se hace? Acá ponemos una pausa y nos vamos a Binex. Para no hacerlo complicado, simplemente te digo que cuando hablamos de una transferencia cripto, tenemos distintas redes para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es garantizar que la red por la que enviamos es la misma red por la que queremos de recibir. Es así de sencillo. Pongámoslo con colores más fácil. Si yo envío por el color rojo, tengo que decir, quiero que me llegue a el lugar rojo. No puedo decir que me llegue al lugar verde. Es así de fácil. Por lo cual, ¿cómo se hace? Una vez que estoy en mi cuenta de Binex, voy arriba a la derecha donde dice fondos y acá hago clic en el botón que dice depositar, ¿ok? Hago clic en depositar, casi hago clic en retirar, dicho sea de paso, pero hago clic en depositar
y voy a elegir qué divisa quiero depositar. Yo en este caso quiero depositar USDT, pero obviamente tenemos muchísimas criptos para depositar. Como puedes ver, bueno, tenemos todas estas que están acá, pero bueno, vamos con USDT. Ahora, ¿qué red? La red es lo que yo te decía recién, lo del color. Bueno, la que menores comisiones tiene, al menos a la hora de estar grabando este video, es esta que dice BNB Smart Chain y entre paréntesis dice BEP20. Esa es la red que menor cantidad de comisiones te va a cobrar. Y esto, muy importante, no son comisiones ni de Filewind ni de Binex. Son comisiones de la red de criptos, o sea, la red blockchain. Yo voy a hacer clic en este botón y como puedes ver me dice que bueno, todavía no solicité una wallet, una address. Básicamente no pedí un CBU, ¿sí? Para decirlo fácil, no pedí un CBU cripto todavía. Así que voy a decir obtener dirección y se me va a generar automáticamente una. Cuando se me genera, presta mucha atención a lo siguiente, me sale este cartel que dice seleccionaste la red, bueno, la red que acabamos de elegir, la BEP20. Por favor, asegúrate que elegiste la misma red en la plataforma en la cual vas a retirar, o sea, desde la que vas a enviar. Muy importante, pero bueno. Ahora, copiamos esto que se nos acaba de generar y fíjate que dice depósito mínimo 0,80 USDT, o sea, 80 centavos de dólares lo mínimo que tenemos que depositar. Si depositas menos de eso, no se te va a acreditar. Por lo cual, me vengo de nuevo a mi cuenta de Filewind y acá voy a elegir la misma, la BEP20, acordate, la misma red que viste antes. Una vez elegiste esto, vamos a pegar, acá en donde dice ingresar una dirección, vamos a pegar el código largo que acabaste de copiar recién. Y esto es súper importante, por tu seguridad, obviamente no hace falta que compruebes todos los datos, sería lo ideal, o sea, dígito por dígito, pero lleva mucho tiempo y mucha gente no lo quiere hacer. Entonces, por lo menos controla que los primeros 5 sean los mismos en ambos lugares y que los últimos 5 dígitos también lo sean. ¿Cómo es esto? Muy fácil, fíjate. Mis últimos 5 dígitos son 8, 8, A minúscula, 8 de nuevo, F, 8, 8, A, F. Ahora me vuelvo a Binex y vamos a ver los últimos 5 dígitos. 8, 8, A, F. Es exactamente lo mismo que tengo allá y ahora haría lo mismo con los primeros 5. 0, X, 6, F, C. Venimos a Filewind y lo vemos 0x6fc, es exactamente lo mismo. Por lo cual, ahora yo tengo que elegir cuánto dinero quiero enviar. En este video, como viste, yo compré algo de 12 USDT más o menos. Así que voy a poner esos 12 USDT, coma, y, o sea, en este caso es un punto para hacer referencia a la coma y voy a poner 29. ¿Por qué coma 29? Porque fíjate que la comisión que tiene la red, acordate, esto no es ni de una plataforma ni de la otra, es la red, es de 0,29 USDT. Esta red en particular, cada una tiene sus comisiones. Así que cargo estos 12,29, yo envío 12,29, me llegan solamente 12, porque los 29, o sea 0,29, son la comisión de la red, le doy a confirmar, le doy a enviar y ahora me va a pedir un código de seguridad por mail. Voy a chequear el mail y volvemos. Ya me llegó el código, lo vamos a pegar acá y se nos va a enviar automáticamente el saldo de un lugar al otro. Mientras espero estos 2 minutos que tardan en hacerse la transferencia, te recuerdo, acordate de suscribirte que es completamente gratis y nos ayudas muchísimo. Ahora sí, continuamos. Por lo cual, ahora que ya mandamos la plata, volvemos a nuestra cuenta de Binex. Paréntesis, esto puede tardar unos minutos, de hecho acá hubo un corte de aproximadamente unos 2-3 minutos, o por las dudas. Volvemos a la parte donde dice registro de activos, o sea, vamos de nuevo. Arriba a la derecha en fondos, voy a donde dice mis fondos y acá me va a aparecer la opción a la izquierda que dice registro de activos. Hacemos clic acá, en donde dice todos los tipos voy a poner solamente depositar. Una vez que lo selecciono, fíjate que me aparece, bueno, lo que deposité que son USDT, la fecha del momento de estar grabando este video con exactitud, el tipo que en este caso es un depósito y la cantidad de dólares o USDT en este caso depositados que son 12. Me dice que está confirmado, así que ya tengo los 12 USDT en mi cuenta. Y ahora simplemente me queda empezar a operar. Copy trading, hacer grid trading, bueno, lo que cada uno quiera. Y si todavía no sabes utilizar bien la plataforma de Binex, acá tenés un tutorial completísimo de esta plataforma, completamente gratis, para que se aprendas a usarla de 0 a 100. Y como siempre, muchas gracias inversores.